glucosa es una molécula orgánica, se va a degradar en la glucólisis produciendo ATP y va a liberar energía en el proceso. Y esa energía liberada durante la destrucción de la glucosa va a servir a los animales para que puedan hacer cualquier función fundamental. La importancia, la glucosis o la respiración celular tiene una importancia muy grande. Primero, permite a los seres unicelulares, coloniales y a los pluricelulares obtener energía útil. La energía obtenida va a ser utilizada en las reacciones anabólicas de la célula, como son duplicación de ADN y síntesis de proteínas. Estamos viendo que en la respiración celular, tanto en glucólisis como en el ciclo de Krebs, vamos a generar al final energía. Y esa energía, que es producto de un catabolismo, va a ser usada en el anabolismo, es decir, en la construcción de nuestras moléculas. Localización. La respiración celular tiene distintos puntos de localización dependiendo qué célula estemos estudiando. Si estudiamos células procariotas, vamos a ver que la glucólisis se da a nivel del mesosoma, que es una prolongación, es una evaginación de la membrana celular de estas bacterias. Pero si hablamos de células eucariotas, la respiración celular tiene dos fases, la fase anaeróbica y la fase aeróbica. La anaeróbica se va a ubicar en el citoplasma, es decir, todas las reacciones químicas que se dan en la fase anaeróbica van a estar fuera de la mitocondria, en el citoplasma. Y la fase aeróbica, que es en la que utilizan oxígeno, se va a dar en la mitocondria. Bien, ya que hablamos de fases, habíamos comentado, hay dos fases de la respiración celular. Una es en presencia de oxígeno y una es en ausencia. La que es en ausencia se denomina anaeróbica y no se hace con la intervención del oxígeno. Esta reacción química, esta fase de la respiración celular, tiene su origen más o menos hace aproximadamente 3.800 millones de años. 800 millones de años después aparece este mecanismo que es la respiración aeróbica, ¿no? Es decir, la célula, a la vida, le costó 800 millones de años para que pueda adaptarse a la forma de producir energía, la necesidad de utilizar oxígeno. Y utilizar oxígeno demanda una cantidad enorme de energía. Va a haber una producción mayor de energía en la presencia de oxígeno. Bien, en esta parte vamos a ver la fase anaeróbica de la respiración celular y posteriormente en otro video, en otra clase, vamos a ver la parte aeróbica. Bien, como habíamos comentado, la fase anaeróbica se da en ausencia, en la no presencia del oxígeno y tiene distintas fases. Pero vamos a ver características generales. Primero, ya lo hemos dicho, no hay intervención del oxígeno. Inicia la fase anaeróbica de la respiración celular, inicia con el ingreso de la glucosa al citosol, que es una porción delimitada del citoplasma. La glucosa es degradada hasta ácido pirúvico o hasta piruvato. Y también se obtiene el NADH2. Se producen 4 ATPs, pero se gastan 2, entonces la ganancia neta de la glucólisis es 2 ATPs. Después de esto se van a dar 2 fermentaciones, es decir, el piruvato va a pasar a un estado de fermentación. Dependiendo qué célula tengamos, puede haber una fermentación alcohólica, una fermentación láctica. Lo vamos a ver al final de la glucólisis. Tenemos ahí un esquema general de la glucólisis y como habíamos comentado, se necesitan 2 moléculas de ATP para llevar el proceso, pero al final se generan 4, teniendo una ganancia neta de 2 ATPs y también teniendo la formación del NADH.
las reacciones de la glucólisis, que son los más importantes quizás en esta clase. Tenemos primero el ingreso de la glucosa, tenemos la estructura de la glucosa, y por acción de la exoquinasa, que es una enzima, y por la introducción de un ATP, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Pongan atención que ya se está utilizando un ATP. Ese ATP ingresa con 3 fosfatos y deja uno y sale como ADP, ¿no? Adenosín difosfato. ¿Dónde ha dejado ese fósforo? Lo ha dejado a nivel del carbono 6. Por eso se llama glucosa 6-fosfato. No olvidemos que la glucosa pues es una hexosa, tiene 6 carbonos, y en este caso la exoquinasa va a hacer que el carbono 6 se adhiera al fósforo, generando así la glucosa 6-fosfato. Bien, la glucosa 6-fosfato va a ser intervenida por una enzima llamada isomerasa, que va a hacer que esta glucosa no añada ni pierda nada a su estructura, sin embargo cambie su configuración a fructosa 6-fosfato. Isomerasa quiere decir que va a hacer la isomerización, que es un tema muy importante en la química orgánica. Una vez que tenemos la fructosa 6-fosfato, va a ingresar una enzima llamada quinasa, y una vez más se va a utilizar otro ATP. La enzima quinasa, por acción del ATP, va a generar la fructosa 1,6 difosfato. Si ya habíamos utilizado un ATP, se utiliza 2 ATPs aquí, es decir, se están añadiendo 2 fósforos a la molécula. Antes era fructosa 6-fosfato porque tenía un fósforo en el carbono 6, sin embargo ahora es fructosa 1,6, quiere decir que tiene no solamente un fosfato, sino 2 fosfatos en el carbono 1 y 6. No olvidar, el ATP también es utilizado aquí, ingresa como adenosín trifosfato y termina como ADP. De aquí, esta molécula, por acción de la enzima aldosa, va a generar 2 moléculas. Cabe decir que la fructosa es inestable. Es así que la aldosa fácilmente la va a descomponer en 2 moléculas. Primero, la dehidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 6-fosfato. Esta molécula queda así y la de dihidroxiacetona fosfato, por acción de una isomerasa, cambia su configuración y se convierte también en un gliceraldehído 6-fosfato. En esta parte de la glucólisis entonces tenemos 2 gliceraldehído 6-fosfato. Bien, lo que va a suceder aquí sucede para ambas o para ambos gliceraldehídos. Nosotros vamos a hacer el ejemplo con 1. Sin embargo, ya sabes que todo esto se multiplica por 2. El gliceraldehído 6-fosfato, por acción de otra enzima, la deshidrogenasa, va a actuar juntamente con un NAT. El NAT lo que va a hacer es quitarle, gracias a la deshidrogenasa, un hidrógeno al gliceraldehído 6-fosfato. Si te das cuenta, a nivel del carbono, tenemos un hidrógeno y aquí ya no lo tenemos. Entonces, ese hidrógeno se ha ido con el NAT. Se ha formado un NADH. Ahora, ese NADH va a ser utilizado más adelante, en la fase aeróbica. Bien, la molécula de gliceraldehído 6-fosfato va a tomar un fósforo. Este fósforo ya no va a ser cedido por un ATP, sino más bien es un fósforo que está en el citoplasma, ¿no? un fosfato inorgánico. Se añade. Entonces tenemos el glicerato 1,3 difosfato. El 1,3 indica a qué carbono se han unido los fosfatos. Tenemos el gliceraldehído, el glicerato 1,3 difosfato, que va a ser atacado por la enzima quinasa y va a ingresar un ADP. Ese ADP se va a llevar un fósforo del glicerato y lo va a dejar sin un fósforo. Si te das cuenta, aquí el glicerato tiene 2 fósforos y aquí ya ha perdido uno. Ese fósforo se ha quedado en el ATP y esta molécula cambia de nombre a glicerato 3-fosfato, porque ya no tiene el fósforo en el carbono 1, solo tiene en el carbono 3. Ese glicerato 3-fosfato va a mutar por una enzima llamada mutasa. Esa enzima mutasa va a hacer que ese glicerato mute
¿Y qué quiere decir que mute? Que cambie de posición el fósforo. El fósforo va a pasar del carbono 3 al carbono 2, como vemos aquí. Pasa de aquí a aquí. Ya no se va a llamar glicerato 3-fosfato, sino ahora se va a llamar glicerato 2-fosfato. El glicerato 2-fosfato, por acción de la enolasa, va a perder una molécula de agua. Si te das cuenta, este OH junto con este H se unen. Ya no lo vemos aquí en esta molécula. ¿Te das cuenta? Ya no está aquí. Es porque juntos han formado una molécula de agua, el agua metabólica. Entonces el glicerato 2-fosfato se va a llamar ahora fosfoenol piruvato. Este fosfoenol piruvato, por acción de otra quinasa, va a generar un ATP. Es decir, la quinasa va a participar en la pérdida de un fósforo o en el último fósforo que le quedaba para formar ATP. Ingresa un ADP y sale como ATP. El fósforo del fosfoenol piruvato se ha perdido. Entonces no vale la pena pues llamarle fosfoenol piruvato, ya que ya no tiene el grupo fosfato, solamente quedará como un piruvato. Y aquí termina pues la glucólisis. Este piruvato, acuérdate que no es único, es 2, ya que todo esto que hemos visto se da para las 2 o para los 2 gliceraldehído 6-fosfato. Entonces, si te das cuenta, se ha formado 1 y 2. 2 ATPs y multiplica por 2 serían 4 ATPs. Se formó un NAT, pero como ya sabes, todo es por 2. Entonces tenemos 2 NADH. Tenemos aquí un resumen de las reacciones de la glucólisis. Ahora, la glucólisis también se puede llamar la vía de Ender-Meyerhof. La glucosa con 6 carbonos ingresa al proceso, actúan 2 NAT y ganan hidrógenos, se quedan como NADH2 reducidos. Y aquí tenemos también la participación de 2 ATPs. Estos 2 ATPs se utilizan en la glucólisis para generar 4 ATPs, ganancia neta 2 ATPs, para formar 2 piruvatos. Ahora, los piruvatos pueden pasar a una fase aeróbica, pero si siguen en una etapa anaeróbica, entran a fermentación. Y hay dos tipos de fermentación para los piruvatos. El ácido pirúvico o piruvato puede entrar a una fermentación alcohólica o láctica, dependiendo en qué célula se encuentre. Si estamos hablando de bacterias, levaduras y las plantas superiores, pues este piruvato se va a convertir al alcohol, al etanol. Pero si hablamos de células animales, ese piruvato más bien se convierte en ácido láctico. Veamos la primera fermentación, la fermentación alcohólica. El ácido pirúvico, el piruvato que se ha formado en la glucólisis, se descarboxila, es decir, genera un CO2, formando así el acetaldehído. Este acetaldehído se va a descarboxilar generando un NAT, es decir, vamos a perder un hidrógeno. Y esto genera un etanol, un alcohol. Ahora, si estamos en levaduras, cabe mencionar que las levaduras se pueden utilizar tanto en la producción de cerveza, ¿no?, bebidas alcohólicas, como también en la fabricación de panes, ya que al añadir levadura al pan, esa levadura va a generar CO2 y eso hace que el pan o la masa aumente su volumen. Veamos la fermentación láctica. Esto sucede en células musculares estriadas en condiciones anaeróbicas. El piruvato o ácido pirúvico va a generar un ácido láctico. Este mecanismo de conversión se va a llamar deshidrogenación, es decir, va a perder un hidrógeno. Y eso sería todo lo que es glucólisis. Nosotros vamos a ver en otro video, en otra clase, vamos a ver la fase aeróbica. El resumen general: una glucosa por glucólisis forma ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico puede pasar directamente a una respiración aeróbica, que vamos a ver en otra clase, o si no, lo que hemos visto hoy, puede pasar a una fermentación, ya sea láctica o alcohólica. Si es alcohólica, esa fermentación me genera etanol. Si es láctica, ácido láctico. Bien, muchas gracias, nos estamos viendo en otra clase. Hasta luego.
No olviden suscribirse.